Conocemos de manera íntima y personal aquellas historias que no han sido contadas por temor a que nos demonicen. Es el miedo, una emoción que mantiene ocultas a muchas interioridades y experiencias que deben ser compartidas. ¿Puede la identidad de una nación medirse por la amplitud espiritual de las personas que la habitan? Estas tres preguntas son clave para la creación de ese espacio titulado Este es mi mundo. Soy el Santo de Santurce y en esta serie de podcasts tendrás la oportunidad de escuchar las voces de personas con un compromiso genuino en ampliar sus vidas internas e inclusive con un gran deseo de compartir sus experiencias y sus procesos de vida. Bienvenidos a mi mundo. Pues estamos en la segunda parte de un gran diálogo que he tenido la fortuna de realizar con Huelmo Romero Joseph y Félix Joaquín Rivera Rodríguez. Nosotros hicimos un diálogo en lo que fue la primera parte de este podcast de Este es mi mundo. Y en esta segunda parte estaba dialogando con Félix y con Huelmo para profundizar sobre algunas cosas que a mí me parece que son muy importantes, sobre todo el hecho de que la figura de la madre, la figura de la mamá de ustedes ha sido una figura influyente en ese camino espiritual de ambos, ¿no? Me encantaría también seguir hablando de esta relación de mentor y discípulo que han tenido ustedes, porque sí, en la primera intervención que tuvimos, pues pudimos empezar a entrar, como decís, entrar en calor, entrar en el tema, pero me encantaría que pudiéramos como que profundizar ampliamente en esos dos temas. Entonces, en el caso de Félix Joaquín, me encanta, porque en un momento dado, en el primer podcast, él habla de su mamá, pero no, pues, por la cuestión esta de que estamos buscando desarrollar una serie de otros temas, pues no pudimos profundizar y ahora llegó el momento. Así que, Félix, háblanos un poco de esa relación que tuviste con tu mamá, cómo se llamaba, de dónde era tu mamá, si tu mamá inclusive tuvo una mentora o tuvo una influencia de alguien, si tuvo algunas experiencias y cómo eso se transfiere a tu vida. Bueno, mi mamá se llamaba Eva Rodríguez Flores. Ella fue enfermera y también profesora de enfermería en ciencias médicas. Y mi mamá, yo puedo decir que ella fue mi primera, yo creo que lo mencioné anteriormente, porque yo menciono esto regularmente, que fue mi primera maestra espiritual. Porque mi mamá, ya al yo nacer, ya ella estaba vinculada con la metafísica cristiana. Y entonces ella fue, vamos a decir, que de los primeros gente que formó parte del movimiento de metafísica cristiana Unity en Puerto Rico. Y además de eso, ella era una lectora ávida y tenía una biblioteca todavía yo tengo sus libros en mi casa. Y entonces pues yo me acostumbré a verlos. Ella quiso a ver esos libros, qué sé yo, Ernest Holmes, me puedo acordar, Emmett Fox, los Fillmore, por supuesto, que son los fundadores de Unity, Panchita Meléndez, la hermana de Concha Meléndez, que fue fundadora de Unity en Puerto Rico. Y entonces esa influencia de ella me lleva a mí interesarme más por la filosofía desde pequeño. También, pues ella, aunque procedía de un origen bien humilde, su madre era costurera, prácticamente analfabeta, tenía segundo grado. Mi madre era, como dije, una ávida lectora, y en mi casa cuando yo nací había una biblioteca. Así es que desde pequeño ella, pues qué sé yo, ella no facilitaba los libros. Yo tenía 2 hermanos más, somos 3. Bueno, uno de ellos falleció, mi hermano Juan Carlos. Y
nos expuso a la misma filosofía y pues por alguna razón temperamental, pues yo absorbí más de eso. Y entonces, pues esa es la influencia que yo he tenido de ella, esa búsqueda de la verdad, esa noción metafísica de las cosas. Ella no era espiritista, no estaba vinculada con la santería, mucho menos. Sin embargo, como buena caribeña y como mujer negra, ella sí me narraba de que su mamá la llevaba a lugares espiritistas y le decían que ella tenía facultades, y en realidad ella era muy psíquica, era pisciana, ascendente en Cáncer, así es que ella era muy, muy perceptiva, pero no, en ese sentido ya no logró o no se interesó desarrollar ese aspecto, que no tiene nada de malo, o sea, ni de bueno, sencillamente es como es la cosa. Luego, cuando yo me inicio en la santería, ella sí se interesa en que yo le cuente, pero no tanto por la santería, sino más bien por las percepciones extrasensoriales que yo tenía, y entonces ella me pedía opiniones, pero eso ya es cuando ya somos mayores los dos, que pasamos de ser madre e hijo a ser amigos. Y entonces ella me preguntaba, que yo pensaba, inclusive me llegó a decirme, pero enséñame de esas cosas, cuando ya también yo me inicio en el Tantra. Ella conoció a mi gurú, a mi mentor espiritual. Pero a mí me gustaría vincular eso con la noción de la diosa, porque la diosa es la madre, y según la filosofía hindú o tántrica, la diosa es el aspecto femenino de Dios, y el aspecto femenino de Dios se caracteriza por el movimiento, el sonido y la energía. Entonces, que ellos le llaman Shakti. Y entonces la mujer anatómica que pare y cría en esa... y por ser la dadora de vida, después obviamente de estar fertilizado el óvulo y todo esto, sí se considera que tiene una noción muy... una relación muy estrecha con la divinidad, con la capacidad de manifestar, que eso es la diosa, que en la santería esa capacidad de manifestación se llama Ashe. Entonces, lo estoy mencionando sencillamente para establecer como una constelación de analogías, no para llegar a ninguna conclusión al respecto, sino que cuando me hablas y me preguntas sobre quién fue mi mamá, pues todas esas cosas vienen a mi mente. Él estaba buscando sobre algo en específico y tú le dijiste, bueno, yo no te puedo hablar de eso, pero sin embargo sigue siendo la búsqueda de un mentor. Aunque yo debo de mencionar que sí, yo he tenido iniciaciones en el vudú. O sea, yo sí conocía del vudú, no muchísimo, pero realmente no va con mi temperamento. Como la santería tampoco, de la manera que se practica regularmente, va con mi temperamento. Y eso no es que sea una crítica a la santería. Yo parto de lo que yo he aprendido con mi mentor espiritual, que ha sido una presencia indiscutiblemente revolucionaria en mi vida. Y él me puso en contacto con esta noción muy, muy hindú de que uno escoge sus caminos por su temperamento. Hay caminos de la devoción, hay caminos de la búsqueda jnani, que tiene que ver con el intelecto, hay otras que son karma yoga, que tienen que ver con la acción. Entonces, me baso en eso, no estoy invalidando nada. Al contrario, yo lo acepto todo. Pero cuando sí, yo sabía, no tenía una iniciación profunda en el vudú, pero sí, aquí había un señor que vivía en el viejo San Juan para los años 70, se llamó Jacinto Pagán, y él era un sacerdote del vudú. Y entonces, yo más que creyente, lo que era un curioso. Y yo lo llegué a conocer, y inclusive consultaba su oráculo. Me acuerdo que él acostumbraba a hacer sus predicciones usando un abanico.
Y entonces él hacía sus invocaciones, hacía como una señal de la cruz, que no es la cruz cristiana, sabemos, es la cruz Yoruba, que viene de herencia conga, pero esos son otros temas. Hay una señora aquí en Puerto Rico que se llama Marta Moreno Vega, que ella ya ha hecho aportaciones en cuanto a la utilización de la cruz en las prácticas espiritistas en Puerto Rico, y ella ha revelado con su, gracias a su mentor que se llamó Faris Thompson, si no me estoy equivocando. Sí, Robert Faris Thompson. Ella fue discípula de Robert Faris Thompson. Él escribe el libro Flash of the Spirit, que es un libro de investigación estética de lo africano en las Américas. Y él presenta lo que se llama la cruz Yoruba cuando él analiza la estética conga. Así es que él hacía esa cruz con la punta del abanico, lo abría y me decía, míralo aquí, y me decía, yo no veía nada, yo lo que veía era una varilla del abanico con la tela, era un abanico español que se plegaba y se abría. Así es que sí, yo sí tenía ciertas nociones y pues me enteré, qué sé yo qué, de Guedé, el Barón del Cementerio, Metrefilisedad, todo este tipo de cosas, pero cuando yo me encontré con Wellmont, pues con cierta noción le dije, pues mira, pues esto no tiene mucho que ver conmigo, ¿verdad? Aunque sí, como caribeño, porque yo en mi generación hubo influencias que acentuaron lo caribeño. Por ejemplo, José Luis González, cuando escribe El País de los Cuatro Pisos, cuando se empieza la misma canción popular, Roy Brown, todas esas indagaciones sobre el Caribe. Yo fui de un grupo de puertorriqueños que se identificó con el Caribe. Sabemos lo que es Puerto Rico hoy en día todavía. Hay gente que todavía no se considera caribeña, aunque no como en mis tiempos, que eso era prácticamente anatema, considerarse caribeño. Ya la cosa como que, la noción como que se reparte más por ahí, la gente, y respectivamente su ideología partidista, no voy a decir política, porque a mí me parece que es puro partidismo, pues sí se identifica con ser caribeño. Así es que sí, en el mundo que yo vivía, la cosa caribeña era bien vista. Entonces, mis aproximaciones a la santería, al vodú, eran más bien como una etnografía al principio. Entonces, cuando me tocaron tener unas experiencias y pude tener unos diálogos con los oráculos, me van haciendo consciente de que sí, de que podía funcionar allí. Además de que yo desde pequeño tenía experiencias, ¿cómo se llaman? Bueno, paranormales, o sea, no ordinarias, en términos de predicción. Yo como que tenía nociones de algunas cosas, o podía decir alguna cosa con certeza, ¿pero dónde sacaste eso, muchacho? Pues yo no sé, qué sé yo. O sea, cosas así, pero no era algo tampoco que recibió el estímulo de mi familia, ni nada de eso. Así es que yo me acerco a las religiones caribeñas de procedencia africana por una etnografía, más bien por un movimiento cultural. Pero, sin embargo, como tú hablas de constelaciones, me interesa eso de las constelaciones, porque eso fue con lo que se encontró Wellmont cuando te habló del vudú. Cuando se encontró contigo, que se encontró no con el vudú, se encontró con constelaciones. Sí, exacto. Porque yo creo de momento que sí. Eso que lo diga aquí el caballero. Sí, porque eso para mí, o sea, a nivel de la búsqueda espiritual mía desde hace mucho tiempo, pues yo me dejo llevar por intuiciones. Entonces yo no niego mis intuiciones. Entonces, eso para mí me abre hacia un camino de libertad. Porque de momento yo no tengo a nadie que tenga que decirme a mí que no debo ver, porque ya esa cuestión de esta gran demonización que ha ocurrido a través del tiempo, de muchas nociones de la espiritualidad, pues ya yo entendí de que irónicamente un Puerto Rico que se llama caribeño es a veces un país que ha demonizado lo caribeño, porque es un país que no entiende lo caribeño. Porque cuando uno va a República Dominicana, por ejemplo, uno se encuentra con muchas personas que todavía la cuestión espiritual está viva, pero súper viva. Y sobre todo en algunos lugares rurales, inclusive, de República Dominicana. ¿Qué pasa? Que yo no siento eso en Puerto Rico. Yo creo que en Puerto Rico nosotros hemos, ese proyecto colonizador,
ha sido un éxito, pero no necesariamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia adentro. Y a mí me parece que ha llegado un momento como para hacer una introspección y dejar un poco ese papel de víctima y empezar a entender de que ser caribeño es muy posible que, como así en otras culturas, es una de las cosas más complejas que hemos nosotros heredado, si es que nosotros queremos trabajar esa herencia. Y yo creo que el hecho de que tengamos esa maleabilidad, esa flexibilidad como para mirar para adentro, pero también integrar una serie de discursos y de espiritualidades, es un gran potencial que nos puede llevar a entender la vida desde un prisma bien amplio, y eso es lo que me gusta, como tú lo llamas, de constelaciones. Entonces, cuando Huelmo habla de su mamá en el primer podcast y empieza a hablarnos de ciertas cosas que ella te contaba a ti, de experiencias en Haití, Haití, que es uno de los países, o, yo podría atreverme a decir de que es quizás el país que ha desarrollado una gran profundidad, no solamente religiosa y espiritual, sino estética, en su danza, en su pintura, en esa noción del más allá, todas estas cuestiones metafísicas. Cuando yo leo sobre vudú en los libros de Maya Deren o cualquier otro estudio de vudú, es como si yo estuviera leyendo algo que es sumamente ancestral, y no solamente es ancestral, sino primordial. Es como si en un momento dado yo veo una entrevista donde una persona dice que el vudú es la religión más antigua del planeta Tierra. Cuando esa persona dijo eso, me quedé como que yo puedo entender eso, porque definitivamente el vudú es una de las religiones más complejas que tiene el planeta Tierra. Y yo creo que es bueno hablar de eso, porque es que a nivel antropológico y a nivel espiritual, si tú sientes que eso es así, es importante averiguar por qué tú sientes que es así. Y yo creo que cuando tú hablas de tu mamá y teniéndote aquí, pues Rivera Joseph, bueno, perdón, perdón, mala mía, perdón, Romero Joseph, es como que, ok, está papá y está mamá, pero entonces, pues, te tocó tener esa mamá, y es como que ahora, como Félix nos ha hablado de su mamá, ahora me gustaría, ¿no?, que tú nos hables de la tuya, de esa afinidad. Muy bonito lo que dijiste, Félix, de tu mamá, porque es como que a través de este podcast nos estamos conociendo mejor, ¿no? Pero es bien importante como que lo que empezamos en el primer podcast, pues entonces ahora agarrar todo esto y profundizar en eso. Ok, en mi caso, bueno, vamos a hablar de mami como tal primero. Mami es esta persona que cuando tú le preguntas de dónde tú eres, pues ella te dice, pues sí, yo soy de Haití. Pero cuando uno busca la historia, pues hubo un nacimiento en la República Dominicana, pero hubo, pues, al quedarse huérfana bien temprano y estar de casa en casa haciendo trabajo, pues una vez ya parte de su familia que quedaba, gente ya mayor, le dice, mira, no te podemos tener aquí porque estamos hablando de unas situaciones de una miseria, o sea, una miseria extrema, de no comer por día o de tener algún tipo de alimento que te engañe el estómago o repartir lo que queda, lo que sobra que los mayores comen, pues se lo daban a los niños. O sea, era una vida bien dura y una vida violenta también, ¿sabe? Ella me habla de los castigos, ¿sabe? Como todas estas cuestiones de las varas de guayaba, de arrodillarte en arroz, echarte sal en las heridas, o sea, eso es tortura, ¿no? Así que entonces, dentro de esa vida dura, cuando ya no se podían hacer cargo de ella, pues entonces, pues, tu mamá, pues, o sea, mi abuela, que nunca conocí, ni ella tampoco la conoció, su mamá, pues
en Haití, vamos hacia allá. Entonces ella llega a Haití para trabajar, como pasaba con un sinnúmero de niñas huérfanas que se las llevaban a Haití o las enviaban con las monjas en Haití, y ellas pues se convertían en estas, como decir, economía doméstica, porque entonces eran todas estas costumbres para servir, servir la comida, barrer, mapear. Y en este caso, pues las monjas tenían una especie de, vamos a decir, no sé si decir hostal, pero allí iban los sacerdotes. Estaban un tiempo y se iban. Así que entonces todas estas jóvenes, pues entonces eran las que les servían a los sacerdotes, y pues todos esos papeles de nacimiento de República Dominicana pues son quemados, pues por la situación política entre Haití y República Dominicana. Así que entonces ya tiene unos papeles que dicen una fecha de nacimiento particular, pero es como si tuviese 2 cumpleaños, pero hay uno que es el oficial, pero ese es el que es el oficial, no es el que no es el que celebramos. O sea, nació en noviembre 1 del 48, pero nosotros celebramos diciembre 14, es su cumpleaños. Así que entonces, que no recuerdo bien si ya lo había mencionado anteriormente, pero ella entonces se ve en estos espacios trabajando, sí, siendo como la niña o la adolescente que le servía a los sacerdotes más bien yo diría preadolescente. Y cuidado, sin mucho, yo diría sí, preadolescente. Entonces allá ahí es que ella me empieza a hacer estos cuentos de las cosas que ella veía, las situaciones estas apariciones, estos bailes. Entonces ya como ella me lo cuenta de una manera tan gráfica, pues yo en mi cabeza estoy viendo todo esto. O sea, yo la veo a ella en esos campos de maleza grande, en el caballo, el sacerdote, y veo, o sea, pienso en la fogata, y pienso en la gente bailando, y pienso en la gente en trance, y pienso en la gente con el alcohol y el fuego. O sea, yo estoy pensando, yo estoy imaginando todo eso que ella me está diciendo. Luego, pues cuando ya llega a la adolescencia, pues la mujer dice, bueno, ya lo mismo, ¿no? Es como, ya no podemos tenerte aquí, ya te estás creciendo, ya eres un adolescente, aquí hay hombres, los sacerdotes indistintamente, pues y no podemos dejarte aquí, así que pues tienes que irte, tienes que volver, ¿no? Y entonces en ese proceso es que ella se encuentra, entonces ya va a República Dominicana, y allí en República Dominicana, con amistades de sus familiares, pues ella le dicen, pues mira, tu papá vive, y un día va a este lugar, creo que era una especie de cantina, y me dice, ese es tu papá. Y ella que ella conoció, se reencuentra con su papá y adolescente. Y ahí entonces empezaron a conocerse, pero en un fin de semana, como decimos, fin de semana largo, pues un boricua ahí en la República Dominicana estaba borracho en un carro y se los llevó enredado a los dos. Subió en la serie y se los llevó. Entonces él muere. Así que ya prácticamente el encuentro con su papá fue corto, ¿no? Y entonces pues ella sigue su vida. Y luego, dando ese salto, yo ya salto con mami acá, ya en Puerto Rico, entiendo que yo había hecho la historia de cómo ella llega aquí a Puerto Rico. No recuerdo si yo hice esa historia de cómo ella llega a Puerto Rico, que fue prácticamente, ya ni tan siquiera estaba buscando salir de la República Dominicana. Ella fue a acompañar a una amiga y le dijeron, mira,
¿tú viniste a coger el examen? O tú viniste también para residencia. Y yo, no, yo la estoy acompañando, pero vente. Y ella como que, ok, pues tienes cita. Tienes cita, ven tal día. Y entonces cuando ya lo dice en el barrio, todo el mundo celebra, ay, Andreita, te dieron cita, eso significa esto, y todo el mundo celebrando. Y ella va a la cita, hace su cita, y ok, ¿dónde usted quiere ir? Y le ponen un mapa. ¿Dónde usted quisiera ir? Y yo, ya pues señala Puerto Rico, este sitio que se llama Puerto Rico, que se parece a la República Dominicana. Pues va a Puerto Rico. Entonces, de momento pues se va sin nada. O sea, sin nada, su ropa, sin saber a dónde ir. Y cuando está allí sentada en el aeropuerto, ¿y usted? ¿Para dónde va? ¿Para Puerto Rico? Sí, voy para Puerto Rico. ¿Y usted tiene trabajo? No. Pues cuando vaya a Puerto Rico, vaya donde esta persona. O sea, que eran unas cosas como unas cosas espirituales. O sea, las cosas se le daban una detrás de otra. Entonces llega a Puerto Rico y ella recuerda Puerto Rico en todo su esplendor, las calles, Barrio Obrero, Santurce. Wow, yo te estoy hablando... Yo estoy 70. Iba a decir como 60, final de los 60, 70. 70, me ha dicho que es 70. De los 70. Y recordaba, ella me hablaba de a cuánto costaban las cosas, lo que se podía conseguir en las tiendas, la gente en la calle. Ella, mami venía y como trabajaba en casa de familia, era bien joven, pues qué sé yo, terminaba... Casa de familia con dormida, porque no tenía hijos, casa de familia con dormida, y el viernes cogía un avión, se iba a la República Dominicana a bailar, y regresaba el domingo para empezar a trabajar el lunes, con sus zapatacones, con su afro, y con los 70, sí, y entonces, pues, esa era mami. Y entonces, pues, conoce al marino mercante, que entonces mi papá, Romero. El Romero, que también por ese lado de Romero hay otra historia que tenía que ver más con mi bisabuela Reneta, que entonces ella también tenía facultades. O sea que tú tienes doble lineaje de padre y madre. Exacto. Y con Reneta es otra historia. Para otro podcast. Sí, para otro podcast, porque con Reneta es otro episodio. Otra historia, que entonces cuando tú vas viendo los apellidos, pues entonces ya del lado de bisabuela hay cuestiones hasta de ingleses. O sea, que Haití, Inglaterra, Curazao, y es como que todo. Pero con mami, volviendo a mami, que esa era la pregunta, pues siempre mami, ¿sabes? Nos crió a Raúl y a mí en la tradición católica. Católica, apostólica, romana, ¿sabes? De que yo me sé todavía los coros, como muchas personas nos criamos, esos coros se quedan ahí, una espiga dorada por el sol y el alfarero y todas las canciones que nos aprendimos. Pero a la misma vez en casa, pues habían velones, habían estampas, y entonces pues ya nosotros como que, espérate, pero... Ok, ¿qué está pasando aquí? Entonces ¿Qué tipo de había, bueno, los otros días, y te estoy hablando de los otros días, hace vamos a decir 2 o 3 años, que yo estaba en esta búsqueda de la conexión, que ya fui donde padrino, yo esto no te lo puedo ofrecer, pero sí te puedo ofrecer esto. Entonces, en esa búsqueda también, dentro de lo que es la santería como padrino, nos las enseña, que eso es una cosa que para mí es bien importante, la manera en como padrino nos las enseña, no desde la superstición, desde la ética, desde el amor y desde, bueno, yo encuentro que esto nos puede llevar hasta aquí, pero hay otras posibilidades de expansión de conciencia, como el Tantra, que nos pueden llevar a otros espacios. Así que, como siempre digo, la brega con padrino es que tú ves un continuo en las espiritualidades. No es como tú estás acostumbrado a escuchar, que es como son bandos.
y tú, si tú eres esto, yo te tumbo la cabeza, si tú eres esto. No, no era así. Así que entonces, lo que quiero decir que de momento, cuando ya se consulta el oráculo y sale que mi energía, la energía con la que vibro, es la energía de Oshun, pues yo sigo buscando de mano de padrino. Yo dije, ven acá, ok, yo no conozco mucho del vudú. Y digo, ¿quién sería lo que viene siendo Oshun en el vudú? Y entonces mami tenía esa estampa en la casa. ¿Es el Zulié? Sí, que entonces después yo, pues esa era una de sus estampas, pero la tenía, que ahora no recuerdo, porque la que tenía era la Virgen, que la representa, ¿no? Con los corazones y las cruces y todos los corazones. Entonces ya San Martín de Porres siempre estuvo en la casa, siempre, todos los años nosotros íbamos a la misa de San Martín de Porres en la calle 13, Resacha, allí en Barrio Obrero. A mí me encantaba ir a la misa de San Martín de Porres por el pan sobadito que daban al final. Era como que ese pan sobado era chévere, pero esa misa era San Martín de Porres. Y bueno, y la identificación con San Martín de Porres, pues ya bueno, por lo menos hay un santo negro por aquí, ¿sabes? Como que San Martín de Porres. Entonces, San Martín de Porres, San Rafael, y mami tenía sus estampas. Mami también nos llevaba a la hora santa. Entonces ahí había baile, y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Y entonces yo me sentaba ahí a preguntarle. Entonces cuando ella está todo lo católico y ella funcionó, el experimento colonizador y de demonización funcionó, porque entonces esto es malo, ¿no? Pero es malo, pero está por ahí. Es como un malo. Es un malo, pero es un malo que no me puedo, o sea, que está conmigo. Y está conmigo de tal manera que siempre que mami sabe que nosotros, Raúl y yo, estamos en esa búsqueda, mami siempre dice, hasta con el mismo Félix, que no sabe quién era Félix, ten cuidado. Porque cuando tú vas a esos sitios te quitan con lo que ya tú tienes. ¿Sabe? Esa era su advertencia. O sea, ten cuidado con quién tú te metes, que no sea un charlatán, porque en esos lugares tú vas y hasta con lo que tú viniste ya se te puede quitar, ¿no? Entonces, todo ese tipo, ese lenguaje y cómo ella hablaba, a mí me daba con la curiosidad de preguntar y preguntar y preguntar. Entonces, ya me hacían estos cuentos de lectura, de las tinajas, y me hacía cuento de las lecturas. Y para mí yo lo que, de nuevo, tenía toda esta imaginación en mi cabeza de estos lugares y de esta oscuridad, y me llamaba la atención. Era como que yo quiero participar o sea, que me gustaría estar, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención también los rituales, la ritualidad. Y entonces ella hablaba mucho de la persona que se monta, y a mí también eso era todo un asombro, como que yo trataba de pensar, y cuando iba a esas horas santas y veía a la gente cómo se transformaba y hablaba y caminaba encima del fuego y te hablaba distinto, y de momento volvían, pues entonces para mí todo eso era este mundo que yo quería experimentar. Y disculpa, me interesa mucho eso de experimentar, ¿no? Porque es interesante, porque por una parte hemos sido muy buenos demonizando, pero la ironía de todo esto, dentro de lo que es la curiosidad, es que tú no puedes negar lo que eres. Entonces mucha gente dice, caribeño, se dan los golpes de pecho y dicen o tienen una noción de lo caribeño, cosa de que todavía yo no tengo ni una zorra idea de qué significa eso, porque es una de las cosas más complejas que yo me he encontrado. Y entonces, oyéndolo a los dos, porque sobre todo la cuestión está de las constelaciones y lo que tú estás hablando de todas estas nociones de experimentar, es como si nosotros estuviéramos todo el tiempo ante un espacio, lo que se llama un espacio liminal,
que es como el marco de una puerta. Estamos bien seducidos por lo que está al otro lado de la puerta. Pero entonces en muchos casos, como no la demonización ha sido tan grande, nos quedamos en el marco de la puerta. Entonces ese es un espacio donde es un umbral, pero nos quedamos en el umbral. Y entonces mucha gente se queda acariciando el umbral, pero no pasando hacia el próximo paso, que sería el de, como quien dice, claudicar. Es como lo que se llama un surrender. Es como, ya, déjame entonces ya ser lo que soy. Yo ahora que te escucho, mi percepción con mami es más como, esto dicen que es malo y yo quizás no lo practico, no hago la práctica y lo tengo en casa desplegado, pero aquí y aquí está. Entonces, pues, porque si tú hablas con ella te va a decir, ay muchacho, no me digas esas cosas, pero es como que pregúntame, ¿sabes? Como no me digas esas cosas, pregúntame y ella te va a hablar. Lo que pasa es que para ella ya en estos tiempos, pues ella ella entiende, tiene el comentario de como que eso ya se ha aguado, ha desaparecido, ya hay mucho charlatán, siempre esta comparación de los tiempos de cuando ella lo vivió y ahora, así que ella piensa que es como una cierta, sí, una desconfianza de que, ¿sabes? Ten mucho cuidado, no hay, ¿sabes? Hay mucho charlatán, no hay mucha gente seria. Es como yo lo pensaría como Puerto Rico tuvo la oportunidad de entrar en un mundo mágico, religioso. Porque yo lo recuerdo cuando mi mamá me llevaba a la plaza del mercado, yo le decía que me llevara a la botánica. Y yo era un niño, yo no sabía nada de espiritualidad ni religiones. Entonces cuando de momento hay una cosa muy intuitiva, no solamente de los caribeños y los puertorriqueños, de la raza humana, que tiene que ver con esa relación con ese mundo, con ese otro mundo, ¿no? Que es interesante que nosotros lo llamamos otro mundo cuando es el mundo. Exacto, sí, sí. Y ahí empieza el problema. Ya. Entonces de momento este gran materialismo y un poco esta gran fuerza existencial malsana que a veces yo veo, que está relacionada con primeramente, demonizar es parte del gran proyecto de alejarte de unas nociones que no tienen que ver con lo material, sino precisamente con lo espiritual. Y que tienen que ver con todo un desarrollo de unas nociones políticas, espirituales, interioridades profundas, intuiciones que te llevan a tener una serie de poderes sobre tu entorno y sobre ti mismo, que a veces yo lo puedo identificar como ese mundo mágico religioso que es ancestral, no importa qué religión sea. Y ahí es cuando todas las religiones, muchas de estas religiones o muchas de estas prácticas espirituales convergen. Y entonces ahí es cuando vemos las constelaciones vibrar, que nos llevan a ese lugar que puede quedarse en el umbral que no queremos cruzar o simplemente vamos a cruzar. Entonces cuando experimentar el cruce y poder entender de que quizás el momento que estamos viviendo y yo estoy reconociendo lo que está diciendo ella. Porque yo puedo sentirme así desde otro ángulo, pero me siento así. De que es como que ya llegó el momento de bregar con esa charlatanería y entonces hay que empezar a vibrar como de nosotros se supone que tenemos que vibrar. Y a mí me parece que eso ya es un compromiso de cruzar ese umbral y que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con que ese proyecto colonizador nos lo tenemos que sacar del sistema y se acabó. Y ya dejar de ser la víctima y empezar a vibrar como se supone que... O sea, nosotros ejercer el poder, un verdadero poder que nosotros debemos hacer
y que eso no lo vamos a aprender ni en la escuela, ni en la universidad, ni siquiera en el barrio. Pero menos mal que quedan personas que tú tuviste la mamá que tuviste y menos mal que tú tienes la mamá que tienes. Porque esas personas tienen una trascendencia en la vida de nosotros. Y me incluyo, porque al yo escuchar la historia de ustedes, pues entonces ya no es una historia común. En el caso mío era mi abuela paterna. Pero yo poder indagar en la vida de mi abuela paterna, eso es tabú. Antes mi familia era un poquito más flexible en hablar de las facultades de mi abuela paterna, perdón. Pero ahora no puedo preguntar. Entonces es como si en el desarrollo de la historia espiritual puertorriqueña han ocurrido una serie de tragedias que tienen que ver con una negación tan violenta de nuestra naturaleza como caribeños, de que ahí es que yo digo, no podemos llamarnos caribeños porque tú no sabes lo que estás hablando, porque hemos sido la antítesis del caribeño. Y quizá pues por nuestro sistema capitalista, etcétera, etcétera, sí, pero ya llegó el momento como de empezar un poquito a compartir estas cosas, porque a mí me parece que ahora más que nunca yo estoy viendo nuevas generaciones y nuevas actitudes donde la gente está más deseosa de poder escuchar estas cosas. Y entonces, pero no quiero desviar un poco porque tú estás hablando de tu mamá y todavía quiero. Sí. Sí, yo lo que pienso con mami es que de alguna manera mami experimentó o quien se encontró es esa parte que también es la parte demonizadora que se presenta, es específicamente la parte de la religión donde se le hace daño a la otra persona, donde se utiliza para hacer daño. Entonces, lo que pienso es que en su cabeza, no, eso es malo, es como específicamente ese mundo. Pero si se hubiese encontrado con un Félix en sus tiempos que practicaba vudú y le hablaba de la ética y otras cosas, a lo mejor no iba a verlo de esa manera, pero las personas que se encontró y posiblemente la gente que iba a esas consultas, es como la parte específica de esa energía, cómo se mueve esa energía para hacer pues cosas que quizás tú y yo en nuestra cabeza no quisiéramos, ¿no? O sea, que de momento, porque ya me lo dice, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Hay gente que iba iba a consultarse para hacerle daño a esta otra persona. Así que esa parte que también existe en las religiones caribeñas, que tú puedes tener la opción de vivir de una manera ética o puedes tener la opción de vivir, mover la energía para el lado. Y digo yo, uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja con esas energías. Bueno, pero también hay dos cosas. Es la responsabilidad de una persona que se puede llamar mentor, que está usando este poder para unas cosas que nosotros entendemos que van dentro de una práctica no ética, por así decirlo. Está eso, y también el poder de la gente de discernir, ¿ok? De entrada, si está clara la persona de qué es lo que está buscando. Entonces, eso me acuerda un poco don Miguel Ruiz cuando habla en la introducción a los 4 acuerdos, que habla de la sabiduría tolteca, que en un momento dado tuvo que esconderse. O sea, la sabiduría tolteca llegó un momento en que casi desaparece, o más bien desapareció, precisamente porque hubo personas que practicaron el lado oscuro. No que la filosofía tuviera un lado oscuro, sino que ellos, esas personas empezaron a usar ese poder para hacer daño, no para liberar. Y entonces ahí siempre nosotros vemos el potencial que puede tener cualquier tipo de filosofía o cualquier tipo de religión cuando está usada por los seres humanos para fines que son malévolos, ¿no? Son para hacer daño. Sí, y yo
siempre he tenido esa curiosidad, ese deseo de experimentar esas cosas que ella me contaba. O sea, todo lo que tiene que ver con salir, o sea, lo que leo, lo que he visto, de salirse de, estar fuera de, estar en otros lados, estar, ¿sabe? Todo eso a mí siempre me ha llamado la atención. Y yo tengo mucha Siempre me curiosidad, llamó la ¿verdad? atención. Félix, tú nos hablabas ahorita de cuando tú eras niño o tú eras joven, empezaste a tener nociones videntes. ¿Tú nos puedes hablar de alguna anécdota? Porque es que lo quiero un poquito amarrar con eso, lo que tú estás diciendo. No recuerdo específicamente, pero Huelmo, pasando a otro tema, lo que está diciendo Huelmo, también se puede de experimentar estados alterados de conciencia. Se puede experimentar por la introspección, lo que se llama tradicionalmente la meditación. Pero claro, como estamos tan acostumbrados a los efectos especiales, pretendemos tener una experiencia sacudidora cuando entramos. Mi experiencia con la meditación es que de momentos opera una noción, una sensación, una intuición muy fuerte. Yo estaba hablando eso hace poco con Manuel, de que uno experimenta que las cosas como que caen en sitio, sin uno forzarlas. Y la meditación tiene unos efectos, o la introspección, o practicar el silencio, la introspección, hay 20.000 formas de hacerlo. Hemos hablado ya que es a través del arte, de la buena lectura, de estar en la naturaleza, de hacer silencio, del cuidado de sí. Hay un buffet enorme, planetario, que puede inducir a eso. Eso depende, como dije ahorita, del temperamento de uno, qué es lo que vibra conmigo. Y también quizás el tiempo que estamos viviendo. Bueno, el tiempo en que estamos viviendo, interesantemente, yo estoy leyendo un filósofo que habló de esto ya para los años 80, un filósofo francés, Michel Maffesoli, y él dice que estamos en una posmodernidad y que estamos viviendo en unos tiempos orgianos. Y es decir, este énfasis en el cuerpo, experimentar emociones intensas en los grupos, es muy característico. Lo que pasa es que como en esta época, gobernada por el neoliberalismo, el mercado ha ingresado de una forma tan intensa y tan omnímoda, tan generalizada, que nos lleva a vivir unas vidas muy superficiales, aunque haya habido ese quiebre que había antes de los años 70, por decirlo así, de que había una sola autoridad, una sola iglesia, una sola manera de experimentar el género y el sexo. Es decir, hubo ese quiebre, hubo una especie de orgía que se da, como dice él, esa es la metáfora que él utiliza. Lo único es que la intervención del mercado, al convertirlo todo en mercancía, hace muy superficial esas indagaciones y experiencias libertarias. Entonces, el cuerpo que se pone tan de manifiesto, tatuajes, colores de pelo, alteraciones físicas, pero todo se queda muy en la superficie. Sin embargo, si nosotros utilizamos el cuerpo, como estábamos mencionando, como punto de partida, es decir, lo más denso de nuestra naturaleza, nosotros podemos ir accediendo o pasando umbrales que nos conecten a realidades más sutiles que están en nuestra interioridad. Como por ejemplo el espacio energético, pero después del espacio energético puede estar el espacio emocional, después el espacio mental, hasta poder llegar a lo espiritual, o lo transpersonal. Transpersonal significa que ya los límites entre las personas se eliminan y que es algo que se comparte entre todas las personas. Es como un tipo de comunión.
que uno empieza a... Sí, lo que tradicionalmente se llama yoga, que significa unión. Es una yoga, es una unión. Y que en el cristianismo se llama amor. Es una especie de... Es también una liberación de fronteras autoimpuestas. Es decir, no hay separación, hay unión. Y si nos damos cuenta, pues sí, hay una tendencia más marcada en nuestra época, como por ejemplo este mismo podcast que está buscando esos espacios de liberación de la frontera, ¿verdad? En donde ya no haya unas fronteras tan espesas y tan macizas del yo con letra minúscula que responde nada más que a un nombre, que a una dirección, un número de seguro social, un origen étnico, una nacionalidad. O sea, sabemos ya desde hace tiempo, pero precisamente por la época que tenemos de gran difusión, que muchos le llaman la era de Acuario, que hay espacios más allá de la mera apariencia egoica, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, esa es una de mis observaciones, por ejemplo, que tú lo mencionaste ahorita, sobre los movimientos de afrodescendencia. O sea, si te quedas nada más que en la epidermis, es otra cárcel, definitivamente, porque hay otros espacios, porque nosotros no somos exclusivamente, nosotros no somos unos espíritus, nosotros somos unos espíritus encarnados. Claro que sí que tenemos que ver por la equidad, por la justicia en la sociedad, definitivamente, pero no podemos quedarnos no parqueados, sino dejar el carro ahí para siempre estático, y que le crezcan males alrededor de las gomas. Sí, porque por eso la cuestión del tiempo. Sí, hablamos ahora del tiempo que estamos viviendo. Es muy posible que sea mucho más dinámico por la amplitud que tiene y además porque es otro tiempo, punto. Hay muchas posibilidades. Y es como que uno no puede coger una máquina del tiempo, ir a la época de tu mamá para tener esas experiencias, porque eso fue lo que ella vivió en ese tiempo. Y esas fueron las manifestaciones culturales, religiosas, espirituales de ese tiempo. Y ese tiempo estaba marcado por una infinidad de cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo. Entonces, nosotros quizás esa comunión, que yo lo veo como una reconciliación con nuestro tiempo, quizás lo que exige es un tipo de filtro o un tipo de visión que puede ser quizás más simple o quizás más compleja de que como las cosas se han movido en el tiempo, pues significa que los rituales han cambiado. Sí, pero hay una de las cosas fascinantes de las culturas y sobre todo los rituales es que los rituales son manifestaciones que marcan el tiempo, porque se activan a través de cosas que están ocurriendo en esa sociedad. Y esto uno lo estudia cuando ven que había un ritual y de momento algo se añadió al ritual porque algo estaba pasando en esa sociedad o en ese grupo particular, esa etnia, lo que sea. Tú te das cuenta de que la cultura, el concepto de la cultura tiene que ser un concepto dinámico. Y en el concepto de cultura está todas las cuestiones de espiritualidades y todas las cuestiones de religiones y todas estas cuestiones sociales que ocurren en una sociedad particular. Entonces, ¿qué pasa? Que quien marca los rituales a veces es una persona. Una persona puede motivar, puede detonar algo que puede ser completamente revolucionario dentro de las nociones que nosotros tenemos de todas estas cosas que estamos discutiendo. Y ahí es que viene el umbral. A veces lo que toma es una persona. Y cuando la gente entienda que esa persona es uno mismo, entonces si eso fuera así, estuviéramos viviendo en otra sociedad. Obviamente eso ocurre cuando ya nosotros estamos pasando el umbral del miedo. Y nada tan terrorífico que lo desconocido. Y ese umbral hacia lo desconocido, que es, por así llamar, en el caso del viaje del héroe, es el inframundo. Es precisamente en ese mundo desconocido cuando nosotros empezamos a ver nuestras verdaderas potencialidades. Para eso nosotros necesitamos un buen mentor. Para eso necesitamos un buen mentor. Cuando yo llegué a la puerta de Padrino, yo estaba buscando agite, ¿sabes? Yo me sentía como una vida bien como que tú te sientes que es como gris. Como gris. Eso mismo pensé, como tú te sientes como gris.
Y en mi cabeza yo estaba buscando la representación de ajite que tiene el Caribe. Yo pienso en Caribe, yo pienso en baile y en ajite y en eso. Yo estaba buscando eso cuando llegó donde Padrino. Padrino me está hablando del Tantra y es como que una tranquilidad. Empiezo a escuchar, hablas de una expansión de conciencia y que todo está en ti. Yo, wow, ¿sabes? Entonces todas esas cosas me empezaron, porque tú te querías en que tú tienes que buscar afuera. Sí, pero disculpa, nada, un paréntesis, si me permite. Es que afuera y adentro son lo mismo. Pero se lo enseñan a uno, es que todo está afuera. Bueno, afuera está hasta el Dios está, o sea, está allá, por otro lado, y de alguna manera tú tienes que conectar, pero cuando a ti te dicen, no, está dentro, es como hasta uno, yo cuando Padrino me decía el Dios en ti, yo como que, ¿what? O sea, como que decía, pero como que no veía esa posibilidad de un Dios en mí. Sí, de un acercamiento a lo sagrado interno, no lo veía, yo veía lo externo, ¿no? Entonces, ya cuando entonces comienzo a frecuentar a Padrino y me empieza a hablar y hablarme del Tantra y de estos, y a darme estos libros, esta lectura, yo dije como que, pero esto no fue lo que yo vine a buscar aquí. O sea, yo en mi cabeza, en un principio estaba como que, espérate, pero... Sí, que una idea fija del ajite. Ajá, porque yo lo que tenía en mi cabeza era el montarse, ¿sabes? Yo lo que era eso, yo lo que decía como que, y quién sabe si hasta a lo mejor pensé como que este Padrino mío es bien tranquilo. Y déjame aclarar, porque me interesa eso del montarse. Era una experiencia trascendental que tenía que ver mucho con un claudicar. Con una experiencia trascendental que tenía que ver mucho con lo que mi mamá me contaba. Pero en términos de la función del monte, es en términos de lo que es la posesión, sobre todo lo que es la posesión espiritual, ¿no? Porque es que he leído un poquito de esto, ¿no? Es la cuestión esta de qué se siente cuando el poseído, ¿no? Y es como que hay una cierta liberación, pues vamos a llamarlo así. Es como tú alquilar una habitación. Tú te sales y entras a un inquilino. Y tú te rindes a lo que venga. Exacto. Exacto. Es un surrendering. Y te ocupa. Entonces, es una ocupación. Sí, pero entonces la vida espiritual, hay mucho, en los místicos de todas las eras, ¿no? Ha habido un claudicar. Sí, definitivamente. Tiene que haber una entrega. Una entrega. Tiene que haber como un surrendering, como tú dices. Pero a mí me gustaría que repasar algo de lo que hemos dicho aquí. Se han dicho muchas cosas. Primero, yo soy contemporáneo de la mamá de Huelmo. Ella a principio me acuerdo que ella me quería tratar como un hijo. Y dije, no, Andrea, usted si acaso es mi hermana mayor, usted me lleva a mí 5 años. Entonces, así que yo también viví esa época de los 70. Esa época fue muy importante porque se pretendió alterar un sistema. Fue una época de contracultura que estuvo a punto de lograrlo y se perdió la oportunidad. Entonces, así es que en aquel momento sí había mucho interés en todo lo que no fuera impuesto por una versión sólida, única, homogénea de la realidad. Por eso es que surgen intereses pues, por el vudú, por la santería, se ve, qué sé yo, en la salsa. Empieza y desde antes, en los 50, en Cuba, el mambo, ¿cómo se llamaba el bárbaro del ritmo? Ellos llevaron música litúrgica, santera, a los salones de baile. O sea que el Caribe en eso es divino. Después también quiero hablar un poquito del Caribe. Segundo, el ritual es el lenguaje del mito, como dice Joseph Campbell y Jung. Y los mitos son narraciones de viajes de iniciación, narraciones iniciáticas de viajes de héroes, de gente que está en una situación cotidiana que
que se incomoda con ella, toma la decisión de cruzar el umbral, pasa por una noche oscura por la salsa y el Guayacán, llega a un lugar en donde ve las cosas más claras, pero para que se complete ese viaje, ese héroe o esa heroína tiene que regresar y compartir con su comunidad. Pues no le suena, ¿verdad? Pues es que yo digo que el cuento de Suri está inspirado en esa trayectoria que descubre Campbell. Así es que los rituales pueden cambiar si cambian los mitos. Entonces también eso de que Dios está dentro de ti, eso fue un descubrimiento que hizo la civilización hindú. Eso se llama microcosmos y macrocosmos. Anteriormente, antes de eso, las civilizaciones humanas veían a Dios fuera. Y por alguna razón que no puedo precisar ahora, por mi ignorancia, pero sí lo tengo claro, y porque lo registran en escritura antiquísima, se empieza a hablar de que yo soy eso. Y yo mientras estoy hablando, estoy apuntando hacia afuera de mí y con otro dedo estoy apuntando hacia adentro. Es decir, lo que hay en el macrocosmos está en el microcosmos, en la interioridad. Lo otro es, no podemos decir ciertamente qué es el Caribe, pero sí podemos mencionar algunas características similares. Por ejemplo, la esclavización. Son pueblos que han estado sometidos a esa infamia histórica que se llamó la esclavización. Y me dan hasta ganas de llorar al hablar de esta manera así. El Caribe también es fragmentación. Son unos países pequeñitos, unas islas que dicen que son países. O sea, hello. Eso es el Caribe también. Y la fragmentación no es tan solo geográfica, es lingüística, es étnica y es racial, como se inventaron los europeos con esa palabra de raza, ¿verdad? Así es que, y podemos añadir otras cosas. Una característica de Puerto Rico, como descubrió José Luis González, es que Puerto Rico es un país que le da la espalda al mar. Es una isla que le da la espalda al mar. Entonces, esa crítica cultural, entre otras, pues fue fomentando un tipo de experiencias dentro de la cultura, ingresaron unos mitos de origen cubano, haitiano, inclusive, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, hay anuncios que dicen lo barato sale caro. Eso es un adagio del oráculo del caracol, ¿verdad? Así que se van ingresando cosas en la cultura que van ingresando en una conciencia colectiva puertorriqueña, así que los mitos van cambiando. Definitivamente, pues dentro de la orgía que tenemos con el cuerpo, pues en Puerto Rico se lleva a un extremo, o sea, realmente las matanzas que hay en Puerto Rico son dignas de estudio y dignas de remoción, de reevaluación, esas son verdaderamente escandalosas. Etcétera. Así es que eso en cuanto a lo que estábamos diciendo es lo que yo puedo aportar desde mi punto de vista, y ya. No, es fabuloso porque que tú hablabas del cuerpo y de momento la infinidad de cuerpos que se han enterrado en muchos municipios de Puerto Rico, de muchos jóvenes sobre todo. Ese desprecio por el cuerpo, ese desprecio por la vida. Es como si tuviéramos una guerra civil interna de décadas, donde miles y miles de jóvenes han muerto en Puerto Rico y eso no se reconoce como algo que está muy conectado a una devaluación que ha ocurrido dentro de la dignidad humana y de la trascendencia sagrada. Y yo creo que eso es una de las cosas importantes. Yo creo que la esencia de nosotros poder hablar de estos temas es para otorgarle una vez más esa dimensión sagrada a la vida, no solamente la vida de nosotros, sino la vida de todas las personas que están alrededor de nosotros constantemente. Yo creo que históricamente en Puerto Rico, y eso lo han señalado escritores burgueses, blancos del siglo XIX, que cuando se inicia la literatura en Puerto Rico, escrita, es el dinero. Decía Alejandro Tapia Rivera, Seno Gandía, en Garduña,
el afán de medro. O sea, esa cosa que es muy, muy particular, esa piquiña que tenemos los puertorriqueños de buscar chavos y de tener, es bien particular, lo tiene todo. O sea, tenemos mitos, tenemos relatos míticos como el del rey Midas, etcétera, pero también tenemos un relato que aquí no se lee ni se estudia, la novela Garduña de Manuel Seno Gandía. Cómo se destruyen vidas, cómo la gente inclusive hasta destruye su potencial por esa objetivación, ¿verdad? Por esa cosificación. Así es que sí, es una cosa bastante enredada, y eso tiene que ver con el Caribe, porque en el Caribe, en Puerto Rico, no tan solo hubo esclavización negra, sino que hubo esclavización blanca, y Puerto Rico en eso es muy, muy particular en el Caribe. ¿Ves? No sucedió tanto en Cuba, no sucedió tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico. Aquí hubo una libreta de jornaleros con el gobernador absolutista Prim. O sea, y entonces nosotros tenemos un trauma grandísimo con enfrentarnos a esos temas. Claro, cuando uno tiene un trauma muy grande, mencionar el dolor es insoportable. Cuando se supone que sea lo contrario. Pero, porque la historia pero la cosa es no es la así. historia. Pero la cosa La no es historia así. está ahí como un dato. Pues no hay y buena se hace una educación. investigación, se corroboran los datos, entonces uno se confronta con la realidad. No hay buena educación, no educación académica, sino educación integral. Y entonces otra característica de Puerto Rico, por ejemplo, el problema que tenemos los puertorriqueños, hablando en sentido colectivo, al expresarnos verbalmente, al organizar los pensamientos, al comunicar las emociones de una manera más civilizada y no así con el agite que mencionaba Huelmo, que se endiosa en, qué sé yo, un montón de manifestaciones culturales, la música, inclusive a los nenes aquí, como yo le decía a Huelmo, a los nenes aquí que recién nacidos, como hacen, lo tiran y le hacen así, lo sacuden a los niños, o sea, es una... Sí, como objeto. Y es una cultura histérica, nerviosa, histérica, así como lo veo yo, histérica, ¿sabes? Como high wired, es como eléctrica. Y otra característica que tenemos es que nos ponemos nerviosos por ninguna cosa. O sea, algunas veces tenemos una prisa para o sea, hay unos desbalances que tenemos. Por ejemplo, somos muy lentos para unas cosas, pero somos muy demasiado rápidos para otras. Me incluyo yo en eso, ¿no? Pero como tú dices, hay que reconocer el entorno, hay que reconocerla, hay que encarar el hecho. Entonces, yo siempre he dicho que una de las peores cosas que uno puede hacer en Puerto Rico es decir la verdad.